Bueno, el día de hoy les voy a comentar acerca del libro El amor en tiempos de cólera de Gabriel García Márquez. Pues en primer lugar para ambientar un poco y para dar como un poco de conocimiento de lo que se trata la historia, les voy a leer la siguiente frase de un libro de Panamericana. Si no me amarás, no importaría. Mi amor es suficiente para los dos. Stendhal. Bueno, ya para empezar, en primer lugar les voy a comentar acerca del autor de este libro, que es Gabriel García Márquez, que a muchas personas pues obviamente les suena ese nombre porque es un autor muy famoso colombiano que además de ser escritor, era guionista, editor y periodista, un hombre que se caracterizaba por su realismo mágico a la hora de escribir. También, bueno, lo que lo lanzó a la fama, o bueno, el libro que lo lanzó a la fama fue Cien años de soledad, el cual le hizo ganar un premio Nobel en 1982 y bueno, el cual también estaba muy ligado al realismo mágico del que les había comentado, era una mezcla total de la realidad y de la fantasía. Bueno, un dato curioso de Gabriel García Márquez es que él era una persona antiamericana y antiimperialista. Entonces, esto también tenía relación con que era amigo de Fidel Castro, lo cual nos demuestra que pues posiblemente Gabriel García Márquez estaba muy ligado al socialismo. Bueno, ya para empezar con el libro en sí, en primer lugar voy a hablar acerca de los personajes del libro, de los personajes principales. Bueno, los personajes principales son básicamente cinco. Fermina Daza, Juvenal Urbino, Florentino Ariza, Jeremiah de San Armour. Y bueno, hay otros que son un poco secundarios que pues no los voy a enfocar mucho. Bueno, en primer lugar, Fermina Daza es la esposa de Juvenal Urbino. Es una mujer muy bella, que ya es mayor, que ya pues se le notan los años, tiene por ahí unos 60 o más allá. Es una mujer que pues es muy fuerte y que es amante de los animales. Juvenal Urbino es un médico que ya es bien mayor, tiene 80 años o más, es una persona un poco, digamos que ya por la edad, no tan, un poco acostumbrado a sus mañas, digámoslo así. Entonces es una persona que entonces va a sus visitas médicas, es muy estricto, es un académico, es muy famoso en el pueblito donde está, no en la ciudad, ya que pues es una persona que se caracterizó por su trabajo finalizando la cólera en el país y pues eso es lo que trata Juvenal Urbino. Algo curioso de este personaje es que uno creería que es el personaje principal y luego se da cuenta que no. Eso les voy a contar más adelante. Y bueno, Florentino Ariza es un personaje que sale muy de la nada, por decirlo así, uno no se lo espera cuando está leyendo, y es un personaje que no es tan mayor, que tiene más energía, que es una persona más vivaz y que está perdidamente enamorado de Fermina Daza. Y fue el primer amor de Fermina Daza, de hecho. Y el último, Jeremiah de San Armour, lo menciono más que todo porque es muy importante al inicio de la historia, pero después ya el personaje no es importante y no se le da tanta caracterización. Es un hombre que llegó de la nada a la ciudad y que era muy bueno en fotografiando niños, o sea, ese era su trabajo, entonces todos lo querían, era un personaje así como que todos decían, wow, pero después se destapa que no era tan maravilloso como se creía. Bueno, la historia no empieza por el centro de lo que se va a tratar el libro, sino que empieza por, más que todo, la muerte de Jeremiah. Esa muerte que se da por un suicidio la atiende su mejor amigo Juvenal Urbino, con el cual jugaban ajedrez mucho, y entonces él le deja unas cartas, después Juvenal va a visitar a la novia de este sujeto, ella le cuenta que él lo ayuda a suicidarse, él le parece el colmo y así. Luego pues ya está la parte en la que ellos pues van al funeral, Juvenal y su esposa Fermina van al funeral, luego van a unas bodas de oro de unos amigos cercanos y después se da una tragedia que es que em, Juvenal muere
muere de una manera muy inesperada, ya que intentando rescatar a su mascota, un loro que era súper inteligente, que le había enseñado un montón de idiomas, y ahí muere. Entonces acá es donde empieza como a darse esa transición a la historia, ¿sí? Entonces acá es cuando Fermina Daza está muy mal, está terriblemente, se siente muy mal. Y acá aparece Florentino Ariza y la ayuda en el funeral, la ayuda en todos los momentos. Y al final tiene el descaro de decirle que sigue enamorado de ella. Y en ese momento es cuando empieza a surgir esa historia, pues principalmente Fermina lo rechaza, pero después ellos empiezan a enamorar, ella se da cuenta de que en el fondo nunca dejó de amarlo, porque es que Florentino es un amante, o sea, es esa persona que se enamoró de ella y que nunca la olvidó, o sea, siempre estuvo ahí, siempre quiso seguir con ella, así siempre estuvo ahí pendiente. Entonces ellos empiezan a tener algunos encuentros fortuitos y acá es donde Gabriel García Márquez utiliza una técnica que está contando la historia lineal y de la nada se sale un poco y da un recuerdo, el cual nos ayuda a centrarnos en por qué el amor de ellos dos. Nos cuenta la historia real de cuando ellos se enamoraron, que eran muy jóvenes y que el papá de Fermina no la dejó estar con él. Después ella se olvidó de él, se casó con Juvenal por conveniencia y ya pues suceden todas estas cosas. Y al final, cuando ellos se vuelven a encontrar 51 años después, ellos empiezan a enamorarse de nuevo, bueno, él es dueño de como una empresa de barcos y entonces él la lleva a lugares, ellos están juntos y empieza a renacer ese amor, esos sentimientos. Bueno, algo que es muy, muy interesante de lo que escribe Gabriel García Márquez en esta historia es cómo relaciona el amor con la muerte. Y esto lo podemos pues evidenciar, digamos, en el título, el amor en tiempos de cólera. Entonces son dos cosas que uno no vería mucha relación, ¿no? El amor y la muerte. Pero Márquez lo que hace es hacer una representación del amor y de cómo este puede llegar a ser mortífero. Entonces es muy interesante ver cómo el inicio del libro, un suicidio, una muerte repentina, luego se muere Juvenal, pero luego al final es un amor increíble entre Florentino y Fermina que hace que uno diga, es extraño, porque es que relacionar así estos dos términos, pues es algo que caracteriza a esta autora en este libro. Bueno, también pues podemos ver cómo en el libro pues se destaca mucho el amor. El amor es algo que Gabriel García Márquez representa como incondicional. Incondicional en el término de que Florentino nunca deja de amar a Fermina. Nunca, nunca para. O sea, él tuvo un montón de amantes, o sea, estuvo con muchas mujeres, pero nunca dejó de amar a Fermina. Y lo ve como algo incondicional. Por eso yo les leí esa frase al inicio que es como Fermina rechazó 3 veces a Florentino y él siempre estuvo ahí, porque él siempre tuvo ese amor para ambos. Bueno, también se puede ver como acá Gabriel García Márquez se aleja un poco de ese realismo mágico y se centra más en lo realista y cuenta una historia ambientada en la costa, en el norte de Colombia. Se centra en una historia muy realista y que nos muestra matices del amor muy, muy diferentes, ¿sí? Porque entonces iniciamos con el amor de amigos, que pues obviamente Jeremiah y Juvenal tenían un amor de amigos muy grande. Luego él se centra mucho en contar la historia de Fermina y Juvenal y cómo ellos dos se relacionan entre ellos y se vuelven parte el uno del otro en la ayuda. Entonces nos muestra este amor más de casados, más de llevar 50 40 años de casados, que pues obviamente está un poco desgastado, pero que es un amor que llega a ser un poco amistoso y que, digamos, Juvenal dependía completamente de Fermina, o sea, era increíble ver cómo él se levantaba en la mañana, tenían su rutina ya, o sea, nos muestra este matiz del amor. Y luego nos muestra el otro lado, que es este amor, pues que uno diría que es muy chistoso ver a dos personas tan mayores enamorarse de una forma tan adolescente, ¿no? Porque pues entonces ellos saltaron esa etapa del matrimonio, de, ay, ya me acostumbré a ti y así, y se vuelve un amor más juvenil, más están completamente enamorados el uno del otro, y es este amor bonito
y así entonces vemos cómo muestra el amor en varias fases y son muy realistas, o sea, muestra mucho la realidad de nosotros como personas, de cómo el amor se da y así. Y bueno, ya para finalizar, el por qué lo recomiendo, pues bueno, si les soy muy sincera, al inicio el libro me parecía un poco aburrido. Yo me demoré bastante en leerlo porque yo dije, "Ah, está aburrido". Me había leído unas 10 páginas y me pareció aburrido. Pero luego yo em, seguí leyendo. Yo dije, no, pues tengo que leerlo. Seguí leyendo y empezó a llamarme atención eso del amor. Porque pues obviamente es un sentimiento muy, muy bonito, que todos queremos y así. Entonces empecé a leer y pues yo se lo recomiendo. ¿Por qué? Porque es un libro que nos muestra la realidad del amor y que conecta mucho unas cosas que uno no creería verdad, ¿cierto? Porque es que uno cuando oye que una persona persiga a otra por 50 años, o sea, por amarla, ¿sí? O sea, eso nunca, uno nunca la escucha. Y es bonito ver un libro que retoma ese sentimiento, retoma el amor y lo muestra como algo que puede ser incondicional, que no es vano ni nada por el estilo, que nos recuerda de lo que se trata, de que ya ahorita en estos momentos nosotros estamos muy inmersos en que, ay, no, pues el amor y sí, jaja, pero no, el amor en realidad es algo que debemos valorar y debemos tener mucho en nosotros. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias por escucharme y pues espero que nos veamos pronto.